Bienvenidos a esta conferencia denominada Secuencia de Intubación Rápida en el Paciente Adulto. Me presento, mi nombre es Osvaldo Guerrero, soy paramédico de profesión, eh, con una maestría en Gestión y Prevención de Riesgos por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Soy especialista en Derechos Humanos, Política Públicas y el uso de herramientas en contextos de crisis por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente estudiante del doctorado en Dirección de Proyectos en México. Me desempeño como docente de tiempo completo de la carrera de atención prehospitalaria de la Universidad Central del Ecuador y coordino el programa de maestría de gestión de riesgos con mención en el sector salud. Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes esta conferencia. Si bien es cierto, el manejo de la vía aérea requiere estrategias previamente planificadas, analizadas y distribuidas en términos de funciones con el equipo que trabajamos para manejar de manera avanzada y definitivamente la vía aérea. Es importante siempre que podamos nosotros realizar un recuento anatómico y fisiológico de las estructuras que nosotros vamos a manejar durante la intubación, entendiendo que la intubación endotraqueal no solamente exige la disponibilidad de recursos tecnológicos, sino también la disponibilidad de recursos humanos, pues su manejo avanzado no solo se basa en introducir un tubo hacia la tráquea, sino de todo un proceso que requerirá la intervención farmacológica, mecánica, instrumental para obtener una vía aérea definitiva y posteriormente su manejo. Recordando que el manejo no termina con la intubación endotraqueal, sino más bien inicia con la intubación, puesto que no se requiere solo la ventilación a presión positiva a través de un BVM, sino que se requiere ya establecer parámetros de ventilación mecánica, todo con el fin de evitar los errores humanos que frecuentemente el uso de los BVM producen que se den, como son, por ejemplo, las acidosis respiratorias, asociados a una mala frecuencia de ventilación, no solo en términos de ventilaciones por minuto, sino también en profundidad o su relación tiempo-inspiración-expiración. Es por ello que vamos a partir con esta revisión anatómica de las estructuras. Si bien es cierto, la vía aérea nosotros podemos dividirla en dos conjuntos, una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior comprendida desde las estructuras de la nariz, la cavidad nasal como tal, la faringe y estas estructuras asociadas. Principalmente recordar que una de las funciones de esta vía aérea superior, de este conjunto de estructuras que forman la vía aérea superior, es la de conducción, puesto que todas estas estructuras lo que hacen es permitir el paso del aire desde el exterior hacia los pulmones, además con tres funciones importantes que son la de filtrar, calentar y humidificar el aire que va hacia el interior de los pulmones. Por otro lado, también nosotros tenemos lo que se conoce como la vía aérea inferior. Esta vía aérea inferior en la cual nosotros podemos definir cuatro estructuras básicas, que son la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones que nosotros tenemos. La función de este conjunto, que es la vía aérea inferior, está dado principalmente de la función de la respiración. Y la respiración, entendiendo como el proceso mecánico, ¿sí? En el cual se da el intercambio de gases entre los sacos alveolares, los alvéolos y la circulación pulmonar. Toda esta función dada principalmente por la diferencia de presión que tenemos los gases a esa altura. Cuando analizamos el proceso respiratorio podemos encontrar tres pasos fundamentales.
Desde el punto de vista muy funcional, nosotros podemos ver que la respiración contribuye fundamentalmente a mantener la homeostasis corporal. Por eso podemos mencionar que, primero, todo el aparato respiratorio como tal interviene en el intercambio de gases bajo la captación de oxígeno desde el exterior, tomando en cuenta un porcentaje de concentración del 21% en el aire ambiente y realizar la eliminación del dióxido de carbono desde el interior, producto de los procesos metabólicos hacia el exterior a través de la expiración. La respiración y este proceso respiratorio de inspiración y expiración también forma parte del mecanismo de regulación de los potenciales de hidrógeno sanguíneo. Recordando que a nivel sanguíneo nosotros tenemos un pH entre 7,35 y 7,45, que es lo que nosotros manejamos. Y por otro lado, tenemos los receptores olfatorios y recordar que las estructuras, sobre todo que se encuentran en la vía aérea superior, tienen la función de filtrar, calentar y humidificar el aire que va a ingresar hacia nuestro organismo. Cuando nosotros hablamos de la faringe, ¿sí? Vamos a encontrar que es un conducto que tiene una distancia alrededor de 13 centímetros de longitud y que se inicia desde lo que corresponde a la cavidad nasal hasta el cartílago cricoides, ¿sí? Localizándose principalmente detrás de lo que es la cavidad nasal y la cavidad oral. Encima tendríamos, por encima básicamente de la laringe, como lo observamos aquí, y delante de la columna cervical. Esta es la posición que nosotros vamos a encontrar en la laringe. En la laringe nosotros vamos a encontrar algunas regiones, ¿sí? O zonas que se le conoce como la zona nasofaringea, que es la parte superior, ¿sí? Que nosotros podemos ver aquí. Es la parte superior, ¿sí? Y se localiza detrás de la cavidad nasal y se extiende hacia lo que nosotros conocemos con el nombre del paladar blando. Lo importante aquí de la zona nasofaringea es que nosotros encontramos primero que está conformada por su pared, posee 5 aberturas como tal. Le encontramos las dos narinas internas, los dos orificios donde desembocan las trompas de Eustaquio o las trompas faringotimpánicas y también la comunicación orofaringea, que es lo que va a dar hacia la otra zona de la faringe que la vamos a conocer con el nombre de la orofaringe como tal. En la parte posterior, lo que nos vamos a visualizar anatómicamente es el alojamiento de las amígdalas faringeas o de los adenoides como tal. Sobre la orofaringe como tal, vamos a darnos cuenta que es esta porción intermedia, ¿sí? Por encima del paladar blando, ¿sí? Ya se comunica hacia la nasofaringe y finalmente en la parte inferior, ¿sí? Se extiende hacia la altura de lo que es el hueso hioides. La orofaringe, la característica fundamental para nosotros es que va a tener una doble función. Por un lado, tiene una función digestiva que permite el paso de los alimentos hacia el estómago y por otro lado también tiene una función respiratoria que es aquella que nos va a permitir el paso del aire hacia el sistema respiratorio, hacia la tráquea como tal. La orofaringe se comunica solo con la boca por medio de la abertura conocida como la garganta o las fauces, nosotros podemos encontrar. Y aquí encontramos los dos pares de amígdalas, las palatinas y las linguales, que también son fundamentales que nosotros tengamos cuidado al momento de la intubación, porque son zonas que principalmente vamos a causar trauma cuando no prestamos atención a al manejo de la hoja al momento de hacer una laringoscopía, sea directa o hacer una videolaringoscopía, que es una de las áreas que principalmente nosotros se ha logrado identificar que eh, generan las zonas de trauma.
Y finalmente encontramos, bueno, la porción inferior o el tercio inferior de la faringe como tal, que es la laringofaringe. Es esta zona, ¿sí? Que parte desde el hueso hioides y se comunica también con el esófago y se encuentra detrás de la región de la laringe como tal. En estas estructuras, básicamente, nosotros en esta corte transversal que estamos observando en este momento, podemos visualizar la cavidad nasal, la entrada del conducto auditivo que está desde la parte lateral, la formación del paladar blando, por debajo de ellos tenemos la amígdala palatina, la orofaringe que nos permite esta comunicación hacia la función digestiva y hacia la función respiratoria, la función respiratoria hacia la parte anterior y la función digestiva hacia la parte posterior de la tráquea. Encontramos la epiglotis, los pliegues y la formación de las cuerdas vocales, que esta va a ser una zona fundamental para nosotros que deberemos visualizar y reconocer al momento de hacer la intubación endotraqueal. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre la laringe, es fundamental entender la configuración anatómica, pues de ello dependerá también las tasas de éxito que logremos tener al momento de realizar la intubación. Pues si bien es cierto, el reconocer las estructuras anatómicas nos permitirá poder actuar y poder tomar decisiones al momento de manejar la vía aérea, tomando en cuenta todas las complicaciones que esto conlleva. Entender que la laringe como tal es el órgano responsable de la fonación en nosotros, ¿no? Esta es una de las estructuras más importantes que nosotros tenemos dentro de la vía aérea. Dependiendo, algunas bibliografías dan un estándar de una distancia de una longitud aproximadamente de 5 centímetros. Se localiza en la línea media del cuello por delante del esófago, en el segmento que va entre los cuerpos vertebrales alrededor de la cervical 3 y la cervical 6. Esta laringe como tal, como observamos nosotros en la pantalla, está formada por 9 cartílagos, que los podemos agrupar de acuerdo a su número. Podemos agrupar los cartílagos impares, que están formados por el cartílago cricoideo, el cartílago tiroides y la epiglotis como tal, que en realidad es un tejido cartilaginoso que se lo considera como un cartílago impar. Y por otro lado, los cartílagos pares que forman también la faringe como tal, tenemos a los aritenoides, los corniculados o los de Santorini y los cuneiformes o los de Gurisberg como tal. Todos estos 9 cartílagos configuran básicamente la estructura de la laringe y la laringe resulta de vital importancia porque nosotros al momento de pasar el tubo endotraqueal vamos a visualizar estas estructuras como de ello es importante también para el reconocimiento recordar la presencia del cartílago cricoides, la presencia del cartílago tiroides y entre ellos el ligamento cricotiroideo. El ligamento cricotiroideo, recordar, es importante para el proceso de una cricotiroidotomía, sea por punción o sea quirúrgica. Todavía tenemos la evidencia, es muy baja en las tasas de efectividad de las cricotiroidotomías por punción versus las cricotiroidotomías quirúrgicas. Sin embargo, este es un tema de discusión en las cuales deberíamos evaluar la condición del paciente, la capacidad de recursos, la capacidad del personal y su entrenamiento. Lo que estamos visualizando en este momento del lado izquierdo de sus pantallas, sí, es la apertura glótica. Podemos observar los cartílagos pares a la parte lateral, las cuerdas bucales y la diferencia en el lado derecho de un proceso de edematización glótica y subglótica. Vemos cómo
las cuerdas vocales empiezan a edematizarse, convirtiendo esta situación posiblemente dadas por cuadros de anafilaxia o generalmente quemaduras de vía aérea, también podemos presentar dentro de la hospitalaria entre lo más frecuente, estos procesos edematizantes que requieren intervenciones rápidas y oportunas porque finalmente recordemos que la glotis se cerrará y el paciente no podrá ventilarse. Caemos en la condición en la que el paciente no se puede oxigenar y no se puede ventilar. Por lo tanto, requeriremos otro tipo de acciones que, insisto, en el manejo de la vía aérea, en el entorno prehospitalario en el cual solo disponemos de un paramédico, complicarán muchísimo más la condición de nuestro paciente. Recordando la parte de la anatomía a nivel pulmonar, nosotros recordamos también que previo posteriormente a la estructura de la laringe continuará con lo que es la tráquea con una distancia aproximadamente de 12 centímetros de longitud, en el paciente adulto un diámetro alrededor de 2,5 centímetros, que se va a extender lógicamente por delante del esófago desde la parte inferior de la laringe y se conectará con el conocido ligamento cricotraqueal. De esta manera, el cricoides conecta al resto de anillos, perdón, a través de este ligamento cricotraqueal común. La tráquea inicia a través, alrededor de la quinta vértebra torácica y se divide finalmente en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo a nivel de lo que nosotros conocemos con el nombre de la carina. La tráquea alrededor de 16 a 20 anillos de cartílago hialino horizontales, y recuerden que la estructura del cartílago tracal tiene una forma de C, más no es redondo, es una C incompleta como tal, ¿sí? Se apilan uno sobre el otro. La característica importante es que poseen fibras fibromusculares, ¿sí? Son lisas y son transversales. Y esto es importante recordarlo porque durante el proceso de la inspiración y la expiración, estos nos permiten su elongación y también permiten mantener un flujo de aire adecuado hacia sea el interior o sea el exterior. En relación a los bronquios que nacen desde la cresta interna de la tráquea, que es la conocida, que comúnmente le conocemos con el nombre carina, son la proyección y la continuación de lo que son los cartílagos traqueales como tal, que se van a insertar finalmente hacia la parte de los pulmones. Estos bronquios continuarán subdivisiones y tenemos bronquios primarios, secundarios o terciarios, dependiendo la bibliografía o como nosotros, o la base bibliográfica que nosotros estemos utilizando. Finalmente, estos forman parte del sistema de conducción del aire que nosotros inspiramos para que finalmente lleguen a los sacos alveolares. Lo importante en los pulmones es entender sus caras que tenemos hacia el vértice, la cara anterior, lateral y posterior, y la parte de la base. En relación a los lóbulos y las fisuras, como nosotros estamos observando en la pantalla, el pulmón derecho, ¿sí? Se diferencia del izquierdo porque tenemos tres lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior versus el lóbulo izquierdo, que tenemos el lóbulo superior y solo un lóbulo inferior. Esto debido a la presencia y el espacio que está ocupando el corazón, sobre todo con su dirección en el mediastino, que es hacia el lado izquierdo. En ambos encontramos la cisura oblicua, podemos encontrar sus bases y podemos encontrar sus vértices como. Otro de los puntos importantes de recordar en la parte anatómica es la presencia de la cavidad torácica.
la cavidad torácica formada por esta estructura ósea semirrígida. A veces creemos que el tórax se convierte en una cápsula rígida y no es así. La presencia del cartílago costo vertebral y costo esternal lo que hacen es permitir esta expansión, esta expansibilidad de la caja torácica al momento de la inspiración y al momento de la expiración como tal. Uno de los principales problemas que nosotros solemos encontrar es que el exceso durante la reanimación cardiopulmonar, el exceso de presión en las compresiones, cuando no tenemos una buena experticia en entender que en el paciente adulto la profundidad oscila de cada compresión entre 5 a 6 centímetros, cuando hacemos demasiada presión, finalmente podemos causar este tipo de fracturas costoesternales o también se pueden generar fracturas a nivel de las costillas como tal, y estas costillas y estos segmentos de óseos pueden provocar la perforación a nivel pulmonar y tenemos nosotros que enfrentarnos adicionalmente a un neumotórax cerrado. Esto es muy común entre uno de los indicativos para el manejo avanzado de la vía aérea, patologías como el bolet costal o los neumotoras que son causados por traumas cerrados que finalmente perforaron por acción de los segmentos óseos de las costillas, perforaron el parénquima pulmonar y nos estamos enfrentando a este neumotórax común. La parte muscular sobre todo es importantísima, ya que músculos tienen una función importante en la relación de la expansibilidad torácica. Para ello, nosotros tenemos los músculos intercostales internos, los intercostales externos y sobre todo el músculo diafragmático. El músculo diafragmático con una función fundamental de crear presiones subatmosféricas que nos permitan el ingreso del aire hacia la cavidad torácica. Cuando se produce la inspiración, recuerden que la cavidad torácica descenderá para generar esta presión subatmosférica y durante la expiración los músculos, sobre todo los intercostales externos, participarán de ello. En relación al proceso fisiológico ya de la respiración y su factor fundamental dentro de la homeostasis del cuerpo, hay que ir conociendo que la hipoxia la podemos dividir en cuatro grupos importantes. La hipoxia hipóxica como tal, la hipoxia histotóxica, la hipoxia de estancamiento y vamos a encontrar un tipo de hipoxia anémica como eh, la hipoxia hipóxica, que es la conocida como la hipoxia de altitud, frecuentemente se da cuando existe una reducción de la concentración de oxígeno en el aire ambiente. Esto se asocia a lo que nosotros conocemos como el mal de altura, una disminución de la concentración por debajo del 21% del aire ambiente nos va a llevar a una hipoxia hipóxica como tal y su característica fundamental se asocia lógicamente a la disminución de la concentración de oxígeno en la sangre. En relación a la hipoxia histotóxica, esto se da a nivel celular cuando existe una incapacidad, ¿sí? Para usar el oxígeno que la célula, el oxígeno que está circulando en la sangre y que es transportado por la hemoglobina. Aquí, este tipo de hipoxias histotóxicas están dados sobre todo por cuadros de intoxicaciones, por cuadros narcóticos, por cuadros de consumo de alcohol, por ejemplo, y también aquellos que están asociados con fallas hepáticas fulminantes. En relación a la hipoxia de estancamiento, aquí el principal problema es que hay una falla en el transporte de la sangre que sí está oxigenada. Es decir, la función respiratoria se mantiene conservada. Sin embargo, la función circulatoria puede presentar cualquier tipo de problemas. Fallas a nivel cardíaco, infartos agudos de miocardio,
taponamientos cardíacos, por ejemplo, que lo que hacen es que a pesar de que la función respiratoria se mantiene conservada, no puede llegar el oxígeno a los tejidos porque su transporte es el que está afectado. Esta sucede también principalmente en las paradas cardiorrespiratorias, en las que el problema es mecánico, como por ejemplo el taponamiento cardíaco. Esta parada cardíaca, a pesar de que la función respiratoria se conservó, no puede suministrar el oxígeno requiriente a todos los tejidos del cuerpo. Y finalmente la hipoxia anémica está relacionada con problemas a nivel nivel de concentración de la hemoglobina en sangre. Cuando existen pocas moléculas, definitivamente la cantidad de glóbulos rojos bajos, ¿sí? Disminuirá el medio por el cual el oxígeno se transporta al resto del cuerpo como tal. Esto se da sobre todo en las anemias ferropénicas, intoxicaciones por monóxido de carbono, donde donde el monóxido es más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Las anemias falciformes también son frecuentes que nosotros encontremos este tipo de hipoxias que se van a generar. ¿Y cómo se genera el flujo inspiratorio como tal? Esto es importante porque empezamos a revisar la mecánica ventilatoria y esto también nos ayuda a nosotros a ir entendiendo cuáles son las razones de ser del manejo de la vía aérea como siempre que los estímulos nerviosos son enviados hacia el centro de la respiración, que se encuentra localizado en el bulbo raquídeo, estos impulsos que van desde aquí llegarán al músculo diafragmático, como lo podemos observar en esta imagen. El músculo, el diafragma como tal, sufre una contracción y esto produce el aumento del eje vertical. En su lado derecho les he colocado una jeringuilla. Nosotros siempre hacemos el juego de tapar la jeringuilla y aspirar. El mismo ejemplo sucede a nivel de la caja torácica. Cuando el diafragma baja, ¿sí? Aumenta el diámetro longitudinal, el diámetro vertical de la caja torácica. Y esto lo que hace es crear, al aumentar el volumen, lo que hace es crear un aumento de la presión subatmosférica. Sí, esta se denomina presión para generación de flujo. Cuando esto sucede, nosotros abrimos la boca, ¿sí? Cuando abrimos nuestra vía aérea superior, va a existir una diferencia de presiones atmosféricas entre el exterior y la presión subatmosférica que yo estoy creando en mi caja torácica, y eso va a generar lo que es el flujo inspiratorio. De esta manera, nosotros podemos aspirar aire hacia nuestros pulmones. Por tanto, también recuerden que cuando nosotros damos ventilaciones a presión positiva, nosotros estamos generando el flujo inspiratorio porque el paciente no lo puede hacer por varias causas, principalmente la alteración de los estímulos nerviosos que llegan hasta el diafragma desde el centro respiratorio que se localiza en la protuberancia del bulbo raquídeo. Por lo tanto, nosotros a través de un BVM cumplimos o suplimos esta función como tal. ¿Cómo se genera el control de la respiración? Aquí es importante que nosotros entendamos algunas cosas. Si bien es cierto, hemos dicho que el centro respiratorio se encuentra localizado a nivel del bulbo raquídeo, pero principalmente se encuentra a los lados del bulbo raquídeo y de la protuberancia de lo que nosotros vemos aquí en la pantalla, es la protuberancia del tronco encefálico. Aquí se encuentran agrupadas, ¿sí? Se encuentran conglomerados de neuronas especializadas, por eso se les denomina los centros. Tenemos algunos centros, en este caso el centro respiratorio, que son neuronas que están altamente especializadas en entender y generar los impulsos necesarios para producir la respiración y la ventilación.
entendiendo a la ventilación como el proceso mecánico y la respiración como un proceso fisiológico. Sin embargo, ambas definiciones siempre irán de la mano. La idea de este conglomerado de neuronas especializadas es generar los impulsos nerviosos para contraer y relajar los músculos respiratorios. No solo el diafragma, sino también incluyen los músculos intercostales internos, los intercostales externos, trabajan los pectorales, trabajan los escalenos, trabaja el trapecio como tal. Y este centro, como les he puesto, se divide en tres zonas dependiendo la función que van a cumplir. De ella empieza la del ritmo. Y es decir, que de esta manera vamos nosotros a empezar a generar el proceso respiratorio como en este área del ritmo vulvar existen áreas tanto inspiratorias como áreas expiratorias, cuya función lo que hacen es controlar el ritmo básico de la respiración. Nosotros alrededor tenemos un promedio de que nos toma 2 segundos la inspiración, mientras que la expiración tiene un tiempo alrededor de 3 segundos. En esta área del ritmo vulvar empezamos a controlar primero el ritmo básico. Ahora, los impulsos nerviosos de esta área inspiratoria, ¿sí? Como les dije, hay estas dos áreas, pero los impulsos nerviosos del área inspiratoria como tal establecen lo que es el ritmo de la respiración. Mientras esta zona permanece activa, se generan impulsos nerviosos durante 2 segundos que se propagan hacia los músculos intercostales externos por medio de los nervios intercostales y al diafragma también a través de los nervios frénicos. Entonces, esta zona inspiratoria que se encuentra dentro del área del ritmo vulvar, que se encuentra dentro del centro respiratorio, que habíamos dicho que es este conjunto de células, de neuronas especializadas, generan estos impulsos y se mantienen de manera activa y se generan durante cada 2 segundos. Luego de estos 2 segundos, el área inspiratoria se inactiva, deja, cesan los impulsos nerviosos aferentes y los músculos intercostales, tanto externos como el diafragma. Lo que va a pasar aquí es que se van a relajar alrededor de aproximadamente 3 segundos. Y esto lo que empieza es a generar el ciclo básico de la inspiración y la expiración. Entonces, durante la respiración normal, el área expiratoria se mantiene inactiva, pero durante la respiración forzada, los impulsos nerviosos del área inspiratoria se activan y activan el área expiratoria, y estos impulsos generados promueven la contracción de los músculos intercostales internos, los músculos abdominales, para reducir el tamaño de la cavidad torácica, y lo que hacen en este caso es producir lo que conocemos con el nombre de una expiración forzada, es decir, retirar del espacio pulmonar la mayor cantidad de volumen que yo pueda hacer. La siguiente área que nosotros encontramos dentro del centro respiratorio es el área neumotáxica pontina. ¿Sí? Esta área se encuentra localizada en la parte superior de la protuberancia, como nosotros lo podemos observar en la imagen, y lo que se encarga de manera fundamental es transmitir los impulsos inhibidores al área inspiratoria, ¿sí? Es decir, que colabora a inactivarla antes de que los pulmones se insuflen de manera excesiva. Todo esto a través de una red de impulsos nerviosos que empiezan a determinar las capacidades pulmonares y evitan, ¿sí?, que sigan sobrellenándose de volumen o de manera excesiva nuestros pulmones. Todo esto dependerá también de manera individualizada de las capacidades pulmonares que cada uno de los pacientes pueda generar. Sin embargo, la función de esta neumotáxica pontina, de esta área, ¿sí?, que se encuentra en la protuberancia, es definitivamente inactivar estos impulsos del área inspiratoria como tal. Y finalmente nosotros vamos a encontrar el área apneustica. De aquí es de donde nace el término apnea,
¿sí? Sabemos, el paciente está apneico, solemos decir, entonces nace de esta zona. Y esta zona que se encuentra localizada, en cambio, en la parte inferior de la protuberancia como tal, lo que hace es coordinar la transición entre lo que es la inspiración y lo que es la expiración, enviando los impulsos estimuladores, sea al área inspiratoria para activarla, prolonga la inspiración haciéndola más larga y también la hace más profunda, ¿sí? Esta es el área que reacciona, sobre todo también cuando vamos a ver que no pasan los impulsos nerviosos. También es un área donde están un conjunto de quimiorreceptores, donde identifican, por ejemplo, la concentración excesiva de CO2 y estimula al área inspiratoria que se encontraba dentro del área del ritmo vulvar a generar cuadros de aumento en las frecuencias respiratorias para regular sobre todo el pH cuando se hacen estas acidosis respiratorias. Sin embargo, como conocemos, todas las funciones que desarrolla el cuerpo requieren de un aporte de energía. Del total de energía que el cuerpo genera para todas sus actividades homeostáticas, el proceso respiratorio consume entre el 3 y el 5% durante una respiración normal para el proceso de la ventilación. Durante las actividades físicas intensas, el consumo de energía puede llegar a aumentar alrededor de 50 veces el promedio normal de consumo que, como les recordábamos, un promedio entre el 3 y el 5%. Cualquier aumento en el grado de las resistencias, sea de las vías aéreas, puede provocar un aumento en su consumo. La disminución de la distensibilidad pulmonar puede aumentar el consumo como tal. El ejercicio, la actividad física pueden y aumentan el consumo de esta energía. El cálculo del 3 al 5% está dado en situaciones basales. Cuando hablamos también dentro de la biología respiratoria, es importante conocer las denominadas zonas de Watts. Estas zonas, ¿sí? Están relacionadas con el flujo sanguíneo capilar del alveolo y cómo vamos a tener una relación entre la perfusión y las presiones arteriales. Un paciente que se encuentra erguido, la ventilación y la perfusión aumentan en la parte superior, desde la parte superior de los pulmones hacia la parte inferior. Este es un estudio que de hecho nace en el 64 con el doctor West como tal, de ahí su nombre a estas zonas. Lo que hacen fue utilizar un pulmón de perro, se le puso xenón radiactivo y luego lo que se fue encontrando es que hay una gradiente vertical en relación a la perfusión y esto es lo que luego vamos nosotros a ir encontrando en estas tres zonas de Wells. La relación en las cuales la distensibilidad pulmonar, la presión arterial, la presión alveolar y también la presión venosa pueden e influyen muchísimo en esta relación ventilación-perfusión. Y aquí también esto explica por qué a nuestros pacientes, sí, con inicialmente en COVID, recuerden la pandemia, nosotros pronábamos también a los pacientes, sobre todo por la relación que estamos observando en estas. Cuando nosotros vamos a realizar ya el manejo avanzado de la vía aérea, significa que nosotros hemos pasado por procedimientos como el rescate de la vía aérea de nuestros pacientes a través de procedimientos manuales, a través de procedimientos mecánicos. Hemos utilizado ya incluso una máscara laringea. Hemos utilizado cánulas orofaringeas, hemos realizado la aspiración de las secreciones, en fin, hemos hecho varios procedimientos, pero finalmente, dependiendo de la necesidad del paciente, nosotros entendemos que la intubación endotraqueal se convertirá.
para ese tipo de pacientes en su manejo definitivo. Y claro, el manejo definitivo de la vía aérea es la intubación endotraqueal. Este se ha convertido en el gol estándar para su manejo como tal. Lo que sí, este proceso de intubación va más allá de solo introducir el tubo endotraqueal, sino es también un proceso avanzado que requiere la experticia del personal, la disponibilidad de los recursos, la evaluación de la seguridad del procedimiento, y en ello me refiero a, a la distancia que nosotros podemos tener desde la emergencia hasta un hospital que pueda recibirle al paciente, siempre el criterio de qué es más beneficioso a mi paciente. Recordando que lo beneficioso para un paciente será el oxígeno y no el tubo endotraqueal. Muchas de las veces observamos que la falta de experticia y de entrenamiento de los profesionales hacen que los fallos aumenten hasta un segundo y un tercer intento, lo que se traduce en complicaciones como la hipoxia y que éstas puedan desarrollar y desencadenar un paro cardiorrespiratorio en un paciente que de por sí se encuentra crítico, porque recordemos que aquel paciente que decidimos intubarle es un paciente que definitivamente está crítico. Recordar nuevamente que en la ambulancia, si solo está un paramédico, tenemos 2 manos y la intubación endotraqueal requiere la asistencia de más de 2 personas, al menos. Recuerden que alguien deberá realizar el procedimiento y alguien más deberá asistir el procedimiento. Por tanto, el criterio técnico lo debe poner el paramédico para decidir si aplica durante la atención prehospitalaria una vía aérea definitiva a través de la intubación endotraqueal, principalmente por la vía orofaringea, o si accede a otros procedimientos que le permitan poder suministrar oxígeno al paciente, pero también realizar otro tipo de acciones que el paciente también va a requerir, porque no solo su vía aérea requiere atención, su sistema hemodinámico puede requerir atención por la presencia de fracturas que lesionaron vasos sanguíneos, tengo exsanguinaciones, tengo fracturas que también requiero inmovilizar, tengo una vía aérea contaminada, su estado hemodinámico no lo puedo manejar aún. Entonces, siempre deberíamos evaluar la condición que a nosotros, dentro del entorno prehospitalario, nos permita tomar la decisión de intubar al paciente o manejar al paciente, por ejemplo, con una mascarilla laringea. Hoy tenemos mascarillas laríngeas de segunda generación, como son las Aiger, que son mucho más seguras para el paciente, sobre todo al crear este sellado a nivel de la laringofaringe, o aquellas de tercera generación, como las Procel, que nos permiten visualizar a través de video, y que también nos permiten hacer una intubación. Ya no a ciegas estas de tercera generación, porque finalmente estamos observando la apertura glótica, estamos observando las estructuras de la laringe. Vamos a tener algunas indicaciones, ¿sí? Que nos permiten decidir el inicio de una secuencia de intubación rápida o una secuencia rápida de intubación. En nuestro caso, en el caso prehospitalario, es frecuente toparnos en los paros respiratorios si estamos hablando de los pacientes pediátricos. Recordar que un paciente pediátrico es aquel que hará un paro respiratorio y luego hará un paro cardíaco. Finalmente, a diferencia del paciente adulto, que el paciente adulto nos hace un paro cardiorrespiratorio casi de manera simultánea. Si nos encontramos en ambientes de apoyo, sean las unidades de emergencia, de nuestros centros de salud tipo C, nuestros hospitales de primer nivel, por ejemplo, pues tranquilamente podemos identificar las acidosis respiratorias, las alteraciones en la saturación de oxígeno de nuestro paciente por menos del 88% a pesar de suministrarle oxígeno complementario. Esto también lo podemos encontrar dentro de la atención prehospitalaria. Y la presión arterial de oxígeno, esto a través de gasometrías, como les comentaba, si estamos y disponemos de este recurso. Obstrucciones severas de la vía aérea.
En dependencia de las condiciones en las que nos encontremos, podrá ser indicativo la intubación endotraqueal. Lastimosamente, en estos casos también la evidencia es baja sobre los ovaces completos, aquellos ovaces que no respondieron a las maniobras de Heimlich. Finalmente, cuando llega la ambulancia, nosotros nos encontramos con un paciente muerto y será medicina legal quien determine las causas de la muerte. Pero si se atribuyen, si la anamnesis del entorno incluso nos lo permite, podemos entender que puede ser una obstrucción completa de la vía aérea que le llevó a una parada cardiorrespiratoria. Ahora, es diferente si nosotros nos estamos enfrentando en ese momento a una obstrucción completa de la vía aérea, porque eso nos permitirá tomar acciones como, por ejemplo, eh, utilizar una pinza McGill para visualizar el objeto que está generando la obstrucción y con ello poder intubar o incluso recuerden poder introducir aún más el objeto que está generando esa obstrucción en la apertura glótica y finalmente recuerden que si hacemos esta maniobra vamos a tener al menos un pulmón que está ventilando y no un paciente que va a estar muerto. Los traumatismos cráneoencefálicos severos, aquellos entendidos con un Glasgow, dependiendo de la bibliografía, algunos dicen menos de 9, otros dicen 8 o menos de 8. ¿Sí? Al final son los dos para no tener estos problemas. Y sobre todo también en aquellos pacientes con estas lesiones traumáticas a nivel de cráneo, empiezan a caer su Glasgow en más de 2 puntos. Es un paciente que finalmente se nos está clavando, están haciendo algo a nivel del interior del cráneo, que es lo que explica esta disminución de su escala de coma de Glasgow como tal. Cuando nosotros vamos a manejar la vía aérea, siempre nos vamos a encontrar con algunas características diferentes del manejo de la vía aérea en la situación de emergencia. No va a ser lo mismo manejar la vía aérea desde el punto de vista de la anestesiología, donde tengo todo un espacio de planificación, de análisis de los recursos, de las situaciones a las cuales nosotros vamos a enfrentarnos versus una vía aérea en un paciente de emergencia, en el cual la vamos a definir como una vía aérea emergente e imprescindible, que también, por otro lado, se va a convertir en una vía aérea que no tenemos todo el tiempo de evaluar porque la emergencia así lo amerita. Por ejemplo, recuerden, es muy común que aún se enseñe la escala de Malampati, una escala que, recuerden, y tiene un antecedente desde la anestesiología como tal, y que no se ha logrado acoplar a la atención prehospitalaria en la cual requiero varias estrategias como tal. El manejo de la vía aérea emergente, entonces, tendrá varios factores que van a incrementar su dificultad, entre ellos, por ejemplo, la falta de información. A diferencia del quirófano, a diferencia del personal de anestesiología, los proveedores de la atención hospitalaria a menudo no podemos obtener toda la información y el análisis completo de la vía aérea, pero sí podemos tener varios predictores que rápidamente nos irán dando un detalle de qué es lo que nos vamos a enfrentar. El tiempo como tal, por ejemplo, para hacer un examen físico completo de la vía aérea, no se compara a la atención prehospitalaria porque la emergencia, la condición clínica, la condición crítica de nuestro paciente es muy diferente a algo que se está netamente programado. En relación a la falta de preparación, la decisión de establecer una vía aérea artificial o una vía aérea definitiva se toma de manera repentina y el tiempo de preparación suele ser corto. Esto es lo que significa es que no se puede confiar en la preparación integral en cada intubación. Sí va a ser necesario también la experticia de la persona que vaya a realizar el procedimiento. Las curvas de aprendizaje nos dicen que se requieren horas de entrenamiento en la intubación para poder eh, realizarlo con éxito. Eh, la experticia también está relacionada también
a las horas de entrenamiento y al número de intubaciones exitosas que el proveedor lo ha podido realizar. En términos de falta de cumplimiento, en los pacientes de emergencia pueden tener dificultades para cooperar, por ejemplo, sobre todo si se asocian a cuadros de intoxicaciones severas, el paciente pudo haber comido recientemente o la causa incluso fue en la ingesta de alimentos. Esto puede complicar el manejo de la vía aérea. Recuerden que el paciente, si nos excedemos en la presión de las ventilaciones a presión positiva, generaremos distensiones gástricas que harán que el paciente vomite. Su contenido gástrico fácilmente dificultará la visualización del espacio glótico y esto dificultará y generará problemas para lograr una intubación exitosa al primer intento. Y en relación a la falta de equipamiento, también ese es otro problema a los que nosotros nos vamos a enfrentar. Eh, lo más común y lo que generalmente tenemos es la presencia de laringoscopios tradicionales con hojas curvas y rectas, aunque lo ideal sería que podamos contar ya en nuestras unidades de soporte vital avanzado con lo que es videolaringoscopios, un dispositivo indicado cuando nosotros tenemos sospecha de lesión a nivel de columna cervical. Lamentablemente no es un instrumento de fácil acceso por el costo económico que representa, pero deberíamos apuntar a un equipamiento correcto de nuestro maletín de vía aérea. Sobre todo, eh, no solo necesito los elementos básicos, no solo necesito los elementos avanzados, sino que también necesito la preparación constante, el entrenamiento y la educación para el manejo avanzado de nuestra vía aérea. Por tanto, la intubación endotraqueal como un proceso seguro cuando se cuentan con el equipamiento, se cuenta con el personal, se cuenta con el entrenamiento necesario. La idea de la intubación es que genere resultados positivos para nuestro paciente, más no que estos intentos de intubación generen problemas y la muerte finalmente en un mal manejo de la vía aérea. Cuando olvidamos que el éxito del manejo de la vía aérea es tener un paciente oxigenado, un paciente bien ventilado y no necesariamente en la atención prehospitalaria un paciente intubado. Lo digo no necesariamente porque dependerá de los casos. Si estamos hablando de una quemadura severa de la vía aérea, donde encontramos al paciente con estridor, ¿sí? Definitivamente el gol estándar para el manejo de esa vía aérea es la intubación. Pero si encontramos un paciente con una lesión cerebral traumática, con un Glasgow de 8, podemos utilizar, dependiendo de las circunstancias, una mascarilla laríngea, un dispositivo supraglótico que también me va a permitir oxigenarle correctamente a mi paciente. Entonces, siempre la intubación endotraqueal será una condición de evaluar multiparámetros que nos permitan pensar que vamos a tener una tasa de éxito al primer intento. Y eso dependerá mucho de las condiciones, inclusive distancia hacia el centro receptor, número de personal prehospitalario que está atendiendo al paciente, recursos disponibles, condiciones del terreno y el equipamiento, sobre todo si disponemos también de un ventilador mecánico, porque recuerden que el manejo avanzado de la vía aérea recién inicia con la intubación endotraqueal, no es que termina con la intubación endotraqueal. El manejo avanzado de la vía aérea inicia con la intubación endotraqueal. Para ello, se han planificado dentro de la secuencia de intubación rápida 7 pasos que el personal deberá tomar en cuenta al momento de realizar este procedimiento, que generalmente es a través de la orofaringe. Estos 7 pasos, esta secuencia como tal, lo que busca es garantizar que la intubación endotraqueal se logre con éxito y sea segura para el paciente. Entre ellos está la planificación y la preparación, la preoxigenación, el pretratamiento como tal, la sedación, em, la protección y posición del paciente, la comprobación del tubo endotraqueal
y el manejo post-intubación. Esto hace referencia a lo que nosotros actualmente hoy conocemos como la secuencia de intubación rápida. Cuando nosotros hablamos del primer ítem, que es la planificación y la preparación, vamos a hablar sobre qué es y qué vamos a entender como preparación. La preparación es este paso, es esta puerta de entrada a lo que es toda la secuencia de intubación rápida. De su correcta realización depende en gran parte la agilidad del proceso, el cuidado posterior eh, que vamos a darle al paciente. Y aquí preparar, este paso de preparar, lo que hace es abarcar todos los aspectos posibles. El paciente, el entorno, el equipo, el procedimiento, las condiciones de seguridad de la escena, que también serán fundamentales para analizar. No necesariamente un paciente puede ser intubado en la escena. Podemos subir al paciente a nuestra ambulancia. Nuestra ambulancia puede movilizarse varios metros hacia otro lugar, realizar la intubación y finalmente continuar con el traslado. ¿Por qué? Porque dependerá mucho de las condiciones de la escena, de cómo se están desarrollando como tal. Si bien es cierto, se dice que el soporte vital debe ir al paciente y no el paciente al soporte vital, pero deberemos evaluar las condiciones que se puedan generar en la escena. Lo interesante em, de de la atención prehospitalaria es que nos va a permitir irnos adaptando em, a las condiciones y a las realidades que nosotros vamos a enfrentar. Definitivamente el entorno prehospitalario es tan mágico que nos ha permitido que cada escenario de atención sea completamente diferente al siguiente escenario de atención. Cuando hablamos de preparar, vamos a hablar sobre el paciente. Preparar al paciente por sus características clínicas, analizarle, determinar la necesidad de intubación y cómo este procedimiento también va a influir en él. Uno de los errores que se ha identificado en varios estudios es que las personas o los proveedores de la atención han preferido intubar a un paciente crítico como primer paso versus el estabilizar hemodinámicamente al paciente como primer paso. Por eso lo correcto es que no el paciente se va a morir por falta de tubo, sino se muere por la inobservancia de cosas vitales que nosotros debemos tomar en cuenta. Tener al paciente, por ejemplo, en los cuadros y de hipoxia severa que nos podamos tratar, marca mucho la diferencia. Entonces, preparar al paciente, por ejemplo, recuerden que la laringoscopía directa que hago al momento de yo querer visualizar directamente esa apertura glótica, lo que puedo hacer es hacer estimulaciones vasovagales, ¿sí? Esta estimulación vagal, si mi paciente tiene un estado hemodinámico afectado, producto principalmente en atención prehospitalaria por cuadros de exsanguinación asociados a hemorragias severas, lesiones de grandes vasos. Esto lo que puede hacer es aumentar aún más este estado hemodinámico y finalmente causarle la muerte y generar una parada cardiorrespiratoria. Por tanto, intubarle en esas condiciones hemodinámicas, en vez de ser un factor positivo, se va a transformar en un factor negativo como tal. Cuando tratamos pacientes con alteraciones de estados hemodinámicos, hay varia evidencia que nos sugiere el uso del EpiPush. Esta preparación a una dosis de 10 a 20 microgramos de epinefrina por vía intravenosa pueden mejorar la condición hemodinámica de mi paciente y lo que harán es que la intubación se transforme en un proceso muchísimo más seguro. Por otro lado, también preparar a mi paciente significa colocarle de una manera adecuada. Lo que nosotros observamos es lo que comúnmente nos dice. La presencia de un paciente adulto en posición supina afecta la alineación de los tres ejes. Sin embargo, también nosotros debemos tomar en cuenta que
hay una técnica que se debería tomar en cuenta y que no necesariamente nuestro paciente debe estar en decúbito supino. Nosotros podemos optar por este diagrama que observamos en la pantalla. En esta secuencia, finalmente encontramos los pasos para alcanzar la posición BOI. Esta es una posición supina para la intubación endotracal que presenta la posición supina generalmente se ha identificado en un 22,6% la presencia de complicaciones al momento de la intubación endotraqueal versus esta posición del BUE que alcanza promedios hasta el 9,3% de posibles complicaciones durante la intubación. Por tanto, cuando realicemos intubaciones endotraqueales, pensemos muy bien las posiciones de nuestro paciente. Estamos dentro del punto de la planificación y la preparación. Va a ser fundamental también pensar que este posicionamiento se asocia también a un mejor porcentaje, a un índice de éxito al primer intento de la intubación endotraqueal versus la posición supina. Claro, si no sospechamos aquí de lesiones a nivel de columna, eso sí es importante que nosotros tomemos en cuenta al momento de. Cuando nosotros nos relacionamos dentro de la planificación y la preparación, también resulta importante entender los predictores de una vía aérea difícil. Siempre la recomendación será que pensemos que la vía aérea que vamos a manejar es una vía aérea difícil. Eso me permitirá ir planificando mis planes de acción. Plan A, plan B y plan C versus la situación en la cual yo me voy a encontrar. Aquí nombro también, por ejemplo, la metodología Vortex, que en su espiral de esencia nos maneja lo básico hacia lo avanzado y cómo nosotros retroalimentamos la estrategia para manejar una vía aérea difícil. Por tanto, la recomendación siempre será, pensemos que es una vía aérea difícil la que vamos a manejar, de todo para evitar sorpresas innecesarias durante el manejo. La función de estos predictores, lógicamente, como su nombre lo indica, es predecir qué tan difícil va a ser manejar esta vía aérea. A través del uso de escalas nos permite dar un entendimiento de qué nos estamos enfrentando. Y ahí podemos tener una vía aérea difícil anatómica, podemos tener una vía aérea difícil fisiológica o podemos tener una vía aérea difícil anatómica y fisiológica a la vez, porque existen múltiples parámetros que van a influir al momento de manejar la vía aérea, inclusive las condiciones. Podemos tener una vía aérea anatómica difícil que se asocia también a una vía aérea anatómica fisiológica a la vez, y que esto a su vez se asocia a un trauma maxilofacial. Entonces, definitivamente nos toparemos con vías aéreas difíciles en extremo. Por lo tanto, el uso de estos predictores siempre dependerá de los protocolos que nosotros manejemos acá. Generalmente podemos tener las aperturas bucales, la distancia tiromentoniana, la distancia esternomentoniana, la escala de Malampati, que es lo que les comentaba, que resulta un problema en la atención prehospitalaria, porque se supone que estamos manejando una vía aérea emergente y para manejar Malampati, para determinar el grado de Malampati que nosotros podemos tener en los pacientes, recuerde que hay que sentarle al paciente y decirle al paciente que diga, de esa manera yo voy a visualizar. Por tanto, Malampati es una escala que realmente en la atención prehospitalaria poco beneficio nos pueda prestar. El predictor Corman-Leján es fundamental cuando nosotros hacemos una laringoscopía directa o hacemos videolaringoscopía, porque de por sí este nos va a indicar cómo estamos visualizando esta apertura glótica y de por sí en un grado 3 o en un grado 4 ya me está advirtiendo de la presencia de una vía aérea difícil. En un Corman 1 cualquier persona lo intuba, porque finalmente vemos 100% esta apertura glótica y no debería significar una tasa de error al primer intento. La producción de los incisivos y la escala para valorar la movilidad cervical también es fundamental, sobre todo una de las principales complicaciones de la escala para valorar la movilidad cervical, lógicamente será que nosotros sospechemos de lesiones a nivel de columna cervical. Definitivamente,
contraindicado, por favor, generar estos tipos de movimientos. Estamos observando los grados de visualización que nosotros tenemos en el predictor Cormack-Graham, en el paciente adulto. En el grado 1, como se observa, nosotros vemos el anillo glótico en su totalidad, es una intubación relativamente fácil. Me refiero al proceso mecánico, más no a todo el proceso que significa la intubación. Una intubación jamás será un proceso sencillo. Eso deberemos tomarlo en cuenta y siempre pensar que la intubación no es simplemente, insisto, pasar el tubo endotraqueal. La intubación y el manejo avanzado de la vía aérea inicia desde este proceso. El grado 2, lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a encontrar dentro de esta laringoscopía que ya estamos haciendo, porque recuerden que para pensar en Cormack-Graham estoy haciendo una laringoscopía. No puedo decirle al paciente, diga, jamás voy a poder hacerlo. Entonces ya estamos haciendo una laringoscopía como vamos a observar la comisura o la mitad superior del anillo glótico, ya empieza a ser difícil. En el grado 3 se observa la epiglotis sin visualizar el orificio glótico. Esto significa que esta vía aérea se está haciendo más anterior. Es muy difícil y finalmente en un Corman-Glihan 4 hay una imposibilidad para visualizar. Tampoco se puede visualizar en ciertas ocasiones la epiglotis y requerimos ya actuación. Entonces, lo que hice fue prepararme a través de este predictor para establecer em, los planes de acción que yo voy a tener y qué planes yo voy a utilizar para manejar la vía aérea de este paciente. No va a ser lo mismo, ¿sí? Que yo tenga un Corman Lehan 4 a un Corman 1, donde la experticia también tendrá un papel fundamental. La recomendación, si nosotros nos encontramos con un Corman grado 3 o grado 4, por favor, utilizar una WOGI, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir es mejorar las tasas de éxito de intubación y de estar en la vía aérea, sustancialmente en los niveles 3 y 4 los predictores patológicos que nosotros podemos encontrar los podemos dividir en los congénitos y los adquiridos. La obesidad mórbida genera cierta dificultad, la apnea obstructiva del sueño, si podemos tener estos datos dentro de la prehospitalaria, eh, las infecciones de las vías aéreas o las acromegalias también dificultarán lógicamente la visualización. Y dentro de los predictores congénitos, ¿sí? Las condroplasias, los síndromes de Down son entre los más eh, comunes que generarán problemas. Richard Collins, por ejemplo, también esta deformidad a nivel de los huesos que conforman la cara como tal, lógicamente van a dificultar la intubación y entre ellos también por la apertura y la movilidad que yo voy a tener sobre el maxilar inferior. Por tanto, luego de ello es importante tener en cuenta estas tres cosas. Vamos a preparar los materiales pensando en la aspiración, pensando en la oxigenación, pensando en los materiales para la respiración como el equipo. Hay que pensar en la disponibilidad completa de los agentes medicamentosos, disponer de monitorización y disponer de una evaluación para la intubación. Todo esto es lo que yo debo preparar. No se olviden que si falta monitorización, no recomendamos la intubación. Por lo tanto, siempre para la intubación se requiere tener los planes de acción establecidos. Preparar el entorno significa ya sobre el escenario en el que voy a realizar la intubación. Como les comentaba, lo voy a hacer en el piso, lo voy a hacer en la ambulancia, lo voy a hacer en una zona alejada de la emergencia como tal, donde lo voy a realizar. Y finalmente, en el cuadro rojo, nosotros encontramos preparar el plan de emergencia. Siempre va a ser necesario entender qué voy a hacer yo cuando me esté enfrentando a una vía aérea difícil e inesperada. En relación a la preoxigenación, es importante entender que eh, hay algunos métodos como el protocolo VAPOX que nos sugiere utilizar el ventilador
para poder preoxigenar a nuestro paciente. Si no es posible, nosotros podemos hacer esta preoxigenación a través del uso de la ventilación a presión positiva suministrada por un VVM. El VVM, lo que debemos tener cuidado es en el exceso de presión, porque el exceso de presión, recuerden, lo que hace es abrir o forzar la fuerza que tiene el esfínter esofágico superior. Sobrepaso esta fuerza y lo que causa finalmente son distensiones gástricas. El problema de la distensión gástrica es que puede contaminarme la vía aérea. eh, Me tocará utilizar la técnica SALAD, por ejemplo, para la descontaminación, utilizar sonda de succión flexible si tengo líquido a nivel de la orofaringe, utilizar una sonda de succión, una Ducantu, por ejemplo, para la aspiración de secreciones sólidas. La Ducan está recomendada hoy en día versus la Yankauer. La Yankauer ya no se recomienda mucho. Hay que tener cuidado en el manejo de la aspiración de las secreciones. Si no tenemos una Ducan, tranquilamente podemos utilizar incluso un tubo endotraqueal número 7 que nos va a permitir generar la misma función. Lo importante es descontaminar esa vía aérea. Y preoxigenar al paciente es fundamental. Es fundamental que el VVM trabaje al menos con 10 litros por minuto en su tasa de flujo, que tenga un reservorio, porque este es el que me va a permitir concentrar el oxígeno al 100%. Mantener saturaciones cercanas al 100% son fundamentales, sobre todo en el manejo de las vías aéreas difíciles, donde se espera que tome mayor tiempo el lograr pasar el tubo endotráquea, el tubo hacia la tráquea. Por eso requerimos que el paciente esté preoxigenado adecuadamente. No se acelere, la recomendación es no se acelere, preoxigene bien a su paciente. Recuerde que lo que le está matando al paciente es la falta de oxígeno, no el tubo endotraqueal como. Para proceder a la parte de la premedicación, ¿sí? Hay varios fármacos que han sido seguros, cuya indicación, por ejemplo, la atropina, sobre todo si están pensando en intubar a pacientes pediátricos, ¿sí? A dosis de 0,01 a 0,02 miligramos por kilo de peso, disminuye la incidencia de la bradicardia a través de la estimulación vagal que se pueda generar al momento de hacer una laringoscopía directa. Podemos utilizar lidocaína a 1 miligramo por kilo de peso si estamos pensando y sospechando de aumentos de la presión intracraneal o si hay algo respiratorio como los broncoespasmos. Y fentanilo también dentro de su premedicación. De igual manera, indicado si sospecha de presión intracraneal, cardiopatías isquémicas o disecciones aórticas un poco complicado, una dosis de 0,5 microgramos por cada kilogramo de peso de mi paciente. Y continuando luego de ello, lo que vamos a utilizar son los fármacos inductores. Hay algunos fármacos muy recomendados. En este cuadro les mostramos la dosis, el inicio en tiempo relacionado a minuto, cuál es su influencia sobre la tensión arterial y cuál es su influencia sobre la presión intracraneal. El etomidato a dosis de 0,2 a 0,3 con un inicio de menos de 1 minuto. Hay poca influencia sobre la tensión arterial y no tenemos datos sobre la presión intracraneal. Podemos tener tiopental, la ketamina, que también es importante y recomendado su uso. El fentanilo provoca una disminución de la tensión arterial, hay una disminución de la presión intracraneal a dosis de 1 a 2 microgramos. Y el midazolam, también que en cambio es el fármaco que mayor acceso tenemos hoy en día en nuestras unidades de soporte vital avanzado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones que tiene el uso del midazolam. Sin embargo, como les comento, es lo que tenemos y por tanto, si vamos a hacer una intubación endotraqueal, pues deberíamos elegir el fármaco más adecuado. Si un paciente está hemodinámicamente inestable, recuerden, hay que usar vasoactivos y el midazolam tiende a generar efectos sobre la hemodinamia de mi paciente, por lo que se recomendaría la ketamina. Pero, insisto, esto queda a disponibilidad de los recursos que nosotros tengamos en nuestras unidades. Y de ser el caso,
También el uso de nuestros bloqueantes musculares, como el rocuronio y la succinilcolina. Siempre la succinilcolina sobre el rocuronio, pero el rocuronio es uno de los fármacos que más fácilmente tenemos a disposición, con una dosis de 1 a 1,2 miligramos por kilogramo peso. Tiene un inicio igual de menos de un minuto y aquí lo importante es que su tiempo de recuperación está alrededor de los 20 minutos versus la succinilcolina, que la dosis está de 1 a 2 miligramos por kilogramo peso, un igual tiempo de inicio que es menos a un minuto, pero su tiempo de recuperación está entre los 3 a 10 minutos. Por tanto, la recomendación está de la succinilcolina está por encima del rocuronio como tal. Sobre la protección y el posicionamiento del paciente para la laringoscopia directa, lo que les recomendábamos es fundamental. Es necesario que nosotros podamos alinear los ejes de la vía aérea, o la oral, faringio y laringio. Esto nos va a permitir visualizar de mejor manera la apertura glótica. Bien es cierto, la maniobra de Selig, cuando hacemos laringoscopía directa, ya no está recomendada. La maniobra de Selig ha perdido un nivel de evidencia de manera sustancial. Esto lo hacíamos, recuerden, sobre todo para evitar la regurgitación gástrica. Está demostrado, varios estudios así lo han mencionado, que relativamente no es funcional esta maniobra. Sin embargo, para mejorar la visualización de la glotis, sobre todo si encontramos un Corman-Leján grado 3 o un grado 4, la recomendación es que utilicemos ahora la maniobra de Burr por sus siglas en inglés. Back up, right and press, ¿no es cierto? Hacia abajo, hacia arriba y hacia la derecha. Esto mejora sustancialmente la visualización en los Corman-Leján. Y dentro de la posición ideal para la intubación orotraqueal es la llamada sniffing the morning air, es decir, olfateando el aire en la mañana, para este acrónimo que nos facilita recordar el posicionamiento de nuestro paciente, así como lo vimos en el punto uno, en el cual hablábamos de prepararle también al paciente. Esto es importante porque lo que va a hacer es mejorar la visualización de la glotis, de la apertura glótica, y por tanto incidir en la tasa de éxito al primer intento. Una vez que usted ha hecho la intubación endotraqueal, recuerde que el tubo endotraqueal debe contener un estilete que le permita dar forma al tubo endotraqueal. Recuerde que el bisel que tiene el tubo endotraqueal lo que hace, este bisel, ¿sí? Este corte inclinado al final del tubo, lo que hace es disminuir el riesgo de trauma a los tejidos durante el proceso de la intubación. Y el estilete lo que nos permite es darle forma al tubo endotraqueal. Recuerden que hoy en día también ya disponemos de tubos endotraqueales preformados, sin embargo, sigue siendo látex, sigue siendo este polivinil cloruro, sí, este PVC de grado médico, que todavía le da cierta flacidez al tubo endotraqueal y sobre todo, por ejemplo, cuando hacen mal manejo en términos del almacenamiento de estos dispositivos. En ocasiones ponemos en nuestro maletín de asalto y en el maletín de asalto está expuesto a temperaturas ambientales extremadamente altas. Este PVC reacciona y tiende a perder su forma. Por lo tanto, la recomendación es que utilicemos siempre un estilete para darle forma de un palo de hockey de hielo, ¿sí? No de J, de hockey de hielo, ¿sí? No es una angulación pronunciada, lo que nos va a permitir y facilitar la intubación. Lógicamente, una vez que han pasado el tubo endotraqueal, la comprobación del procedimiento es fundamental. Uno de los gold estándar para comprobar si estamos en la vía aérea o no es el uso de detectores colorimétricos de CO2 al final de la expiración. La presencia de CO2 finalmente nos dará una tasa de éxito del 100%, eh, de que estamos dentro del ataque, dentro del sistema respiratorio como tal. Si no disponemos de esto, podemos pasar a la auscultación. La recomendación es auscultar a nivel del epigastrio, porque si escuchamos el burbujeo significa que estamos en esófago y lo que nos resta hacer en este caso
es retirar ese tubo endotraqueal que está mal colocado y rescatar la vía aérea. Y rescatar la vía aérea significará analizar a mi paciente y tratar a mi paciente desde el posicionamiento, desde las maniobras manuales, desde la preoxigenación para proceder con un segundo intento, siempre pensando en la persona que está más calificada para hacerlo. Si no escuchamos nada en epigastrio, finalmente deberemos ingresar hacia la parte de la auscultación de nuestros campos pulmonares para determinar la presencia de aire al momento de la insuflación. Por otro lado, y de una manera rápida, analizar si existe una intubación selectiva es fácil porque podemos utilizar la memotecnia de multiplicar el número del tubo por 3. Esto nos dará la distancia a la cual debe estar fijado el tubo endotraqueal a nivel de la comisura. Si hablamos de un tubo 7, el tubo 7 debe estar a una distancia de 21 centímetros en promedio. Si está por sobre esa distancia, probablemente tendremos una intubación selectiva, principalmente el bronquio derecho, porque este bronquio se encuentra más cercano a la línea media. Pero sin embargo, estamos ya en la vía aérea. Sí, eso es una tranquilidad. Estamos ventilando al paciente. Hay que tener cuidado que al momento de extraer el tubo no lo voy a extraer demasiado y voy a provocar una extubación al paciente. Si ya de por sí fue una vía aérea difícil, debemos cuidar esa vía aérea definitiva. Y el gol estándar, lógicamente, ya para determinar la presencia del tubo a nivel de el aparato respiratorio, será una placa anteroposterior de tórax. Cuando nosotros insuflamos el BAG de nuestros tubos endotraqueales en la antigüedad, nos decían, sienta la misma sensación en la válvula del BAG, ¿sí? En esta región del dedo pulgar, la misma sensación tiene que tener en esta válvula de presión del bajo. Sin embargo, se logró determinar que muchas de las veces existía un exceso de presión y el exceso de presión lo que hace es causar a largo plazo compresión de los tejidos circundantes a nivel de la tráquea, generando una disminución del flujo sanguíneo y finalmente causando un proceso proinflamatorio. Esto se da cuando el sello que genera este VAC a nivel de los anillos de la tráquea supera los 30 centímetros de agua. Entonces, una presión adecuada está entre los 20 y los 30 centímetros. Ahora, en la actualidad, encontramos varios dispositivos que permiten medir la presión que nosotros tenemos del bag a nivel de la tráquea para determinar si este sellado es o no es el adecuado. Eh, si no disponemos, lo que observamos en la imagen es un método casero, necesitamos una llave de 3 vías, necesitamos el manómetro de nuestro tensiómetro y una jeringuilla. Esto nos va a permitir analizar la presión en centímetros, en cambio acá la vamos a analizar en milímetros de mercurio, la presión que tiene este bag, sobre todo para hacer un cuidado post-intubación. Dentro de la camnometría y la camnografía será fundamental entender la imagen que nosotros vamos a encontrar y vamos a visualizar en nuestro camnógrafo, em, porque esto nos permite entender la presencia de CO2 y la presencia de CO2. Si el paciente está intubado, finalmente nos confirman por otra ocasión que el paciente se encuentra con el tubo endotraqueal correctamente colocado. La ETCO2, que es esta presión de CO2 al final de la expiración, nos va a generar un gráfico y esta presión tiene que oscilar entre los 35 y 45 milímetros de mercurio de presión. Eh, Valores por encima o por debajo nos permitirán tomar acciones rápidas para corregirlas. E incluso este también es un dato fundamental dentro del proceso de la reanimación cardiopulmonar. El TCO2 por debajo de los 35 durante la reanimación nos indica que necesitamos mejorar el criterio de calidad. Lo que observamos aquí es una muestra de una camnografía normal, ¿sí? Vemos cómo aquí, a diferencia, lo que se eleva es el tiempo de expiración y lo que desciende es el tiempo de inspiración.
Cuando se produce una intubación esofágica, nosotros no vamos a encontrar CO2 y esta es la línea que finalmente se va a visualizar. Una vez que está intubado nuestro paciente y dentro de los cuidados que nosotros le estamos suministrando, podemos pensar en esta memotecnia DONE. La memotecnia DONE habla sobre la D en relación al desplazamiento del tubo endotraqueal o una extubación, que es lo más probable, que un paciente que está intubado se desestabiliza. Pensemos en que hubo una extubación. Sobre todo estas extubaciones se dan cuando hacemos cambio de la cama hospitalaria a la camilla de la ambulancia o viceversa. La descoordinación entre los equipos de respuesta que están trabajando con el paciente generalmente provocan que el paciente sea cambiado de la camilla a la ambulancia en un tiempo y el operador que está manejando el BVM esté en otro tiempo. Por tanto, el BVM y el tubo se quedan acá y el paciente ya está en la cama. Y es un desplazamiento, una extubación, es muy frecuente en los transportes secundarios. Lamentablemente todavía escuchamos, el paciente se me acaba de extubar aquí en la puerta, pero las condiciones de llegada son muy complejas. Entonces, siempre considere que un paciente que estaba intubado empieza a descompensarse, siempre piense primero en que ese tubo endotraqueal se salió de su lugar. Piense en la obstrucción del tubo endotraqueal, sobre todo en pacientes que manejan secreciones densas, secreciones espesas, se puede tapar. Piense en un neumotórax a tensión si le dio demasiada presión positiva al paciente, sea por VVM o sea porque programó mal el ventilador, puede estar haciendo un neumotórax y requerirá una descompresión con aguja torácica. Y finalmente también piense en fallas en el equipo. El equipo puede presentar desprogramaciones, puede presentar rupturas en las mangueras corrugadas que pueden estar generando que el paciente se descompense como. Y otro de las condiciones post-intubación que son fundamentales tener en cuenta es la distensión gástrica. Cuando nosotros excedemos entre 20 y 25 milímetros de mercurio la presión del esfínter esofágico superior, estamos haciendo que el volumen del BVM no solo vaya a pulmones, sino que también se vaya al epigastrio. Esta hace una distensión gástrica, el paciente puede hacer una regurgitación, la regurgitación puede hacer que el paciente broncoaspire, la broncoaspiración, recuerden que hace un broncoespasmo severo y el broncoespasmo severo finalmente le va a llevar a la muerte. Por tanto, la recomendación siempre es que le coloquemos a nuestros pacientes una sonda nasogástrica para descomprimir y también eso me ayuda a evitar los riesgos de broncoaspiración. Y finalmente, una intubación guiada por una bogey, que esto les decía, indicada en el Corman-Lehan grado 3 o grado 4. Lo que hacemos aquí, si vemos en la punta, ¿sí? En la punta proximal de esta guía, la punta tiene una fenestración, tiene una angulación, que lo que me va a permitir es poder ingresar a ciegas por el orificio glótico y luego sí, lo que voy a hacer es pasar el tubo endotraqueal. Esta bogie también utilizada para hacer cambios de tubo, cuando el tubo se ha tapado, cuando el tubo es muy pequeño y existen fugas, y para el manejo de la vía aérea difícil. Y en eso también nos topamos con la vía aérea crash. La vía aérea crash, la crash significa la intubación rápida de mi paciente, saltándome los pasos de sedación, analgesia y paralización. ¿Por qué vamos a manejar una vía acá? Sobre todo si en mi paciente y en título personal recomiendo cuando el paciente se encuentra en una parada cardiorrespiratoria. Eh, Intuba el paciente, hoy las recomendaciones y las tasas de supervivencia de varios estudios nos dan que el paciente que está intubado y ventilado por ventilador mecánico tiene mejores tasas aparentemente de supervivencia versus un paciente que es manejado con compresiones y ventilaciones a través de un BV. Para mí ha sido un gusto poder repasar nuevamente con ustedes lo que significa el manejo avanzado de la vía aérea en los pacientes adultos y dejo a su criterio y reflexión entender que nuestros pacientes necesitan una adecuada oxigenación y la adecuada oxigenación puedo darle por varios tratamientos. El exceso de confianza finalmente se traducen siempre en
eh, situaciones deleterias en los pacientes. Les invito a todos ustedes a mantenernos informados, actualizados en este maravilloso mundo del manejo de la vía aérea. Para mí ha sido un gusto con ustedes, Osvaldo.